La más cordial bienvenida a esta charla sobre ética y anticorrupción que está facilitada por el sector asegurador sostenible. A quienes se nos acaban de unir, el sector asegurador sostenible es un grupo de empresas en el país que firmó el protocolo de conducta empresarial responsable para el sector asegurador y tenemos una gobernanza como sector en donde estamos trabajando temas desde gobernanza, gobierno corporativo, riesgos ASG y estrategia climática. Y traemos a ustedes este webinar justamente por solicitud del equipo de gobierno corporativo y gobernanza, donde se identificó esto como una necesidad para el sector. Nos falta, hay que actualizar esto, Karen, porque no nos falta uno. Entonces, a este sector a quien nos permite tener este espacio con ustedes y darle acompañamiento técnico como parte de AED. Hoy, esta charla la traemos a ustedes como Alianza Empresarial para el Desarrollo, que es una organización de más de 100 empresas que buscan co-crear un modelo país próspero, inclusivo y en armonía con el ambiente, siempre a través de las acciones empresariales. Nuestro público, en su mayoría en este webinar, son personas que pertenecen al sector empresarial. Entonces, justamente el abordaje del tema de ética y anticorrupción lo vamos a hacer de un abordaje empresarial. Esta charla va a tener una parte participativa al final, por lo que les agradezco su atención y que vayan pensando tal vez en ejemplos que les gustaría compartir de momentos, no solamente en su organización o en este sector donde hayan visto temas relacionados con ética y anticorrupción en la parte empresarial. Vamos a iniciar con algunos conceptos básicos. El tema de ética realmente habla de la conducta de las personas que, que se reconoce que somos seres que tomamos decisiones y que tenemos relaciones entre nosotros y muchas veces tenemos que tomar decisiones que pueden ser o no consideradas éticas. Y desde una perspectiva empresarial o corporativa es que apliquemos una línea de valores y normas que están considerados por nuestra organización que nos permiten trabajar en pro de nuestra misión y visión como empresa, pero que estén bien definidos el tipo de relaciones que buscamos tener tanto como personas dentro de la organización, pero también con diferentes partes interesadas o grupos de interés. O sea, las empresas somos conformadas por personas y todos tenemos un espectro de lo que consideramos correcto o incorrecto y se busca de una forma empresarial que se defina claramente una serie una serie de expectativas de cómo queremos que las personas que representan a nuestra empresa se relacionen con los demás. Y es importante que este tema de ética lo tratemos no solamente a lo interno con nuestras personas colaboradoras, sino vamos a ver que también es importante con otras partes interesadas con las que tendemos a relacionarnos, porque al final de cuentas depende de esas relaciones en ambas vías. Otros conceptos que vale la pena tener claros en temas de ética y anticorrupción, ¿verdad? Hay conflictos de interés en múltiples espacios en los que podemos participar y como organizaciones tenemos que asegurarnos que no haya influencias indebidas cuando tomamos decisiones. Entonces, por eso en muchos de los procesos, puede ser de contratación, tanto de personal interno como contratación de proveedores, o en toma de decisiones o en evaluaciones, es importante que nuestro personal esté motivado a elevar o comunicar si hay algún tipo de conflicto de interés. ¿Okay? Inclusive hay empresas que tienen formularios específicos cuando uno va a ser contratado, donde hay que ser explícito, ¿verdad? En si pudiese haber un conflicto de interés en alguna de las operaciones en las que me voy a ver involucrado. En temas de soborno, bueno, obviamente
creo que muchos conocemos, es algún regalo, alguna dádiva, algún dinero que se le puede ofrecer a alguna persona para conseguir algo que solo le beneficie a una persona en específico. ¿Y qué es la corrupción? Bueno, yo creo que todos sabemos que es ese abuso de poder y en búsqueda de un beneficio propio. Puede ser no solamente personal, sino en este caso lo hablamos de un beneficio empresarial, ¿verdad? Y realmente es algo que sabemos que afecta a los sectores, afecta la infraestructura de las empresas y puede afectar cualquier tipo de sector. Y por eso el tema de ética y anticorrupción es uno de los principios básicos de la conducta empresarial responsable. ¿Okay? Ahora, hay una convención, inclusive de Naciones Unidas, en temas de anticorrupción. Y lo que especifica es que hay un rol muy particular que las empresas jugamos en tener estas sociedades realmente justas, ¿ok? Porque nosotros como empresas tenemos relaciones comerciales de todo tipo y se hace énfasis en que las empresas debemos procurar asegurar que nuestras relaciones comerciales y nuestras transacciones se hacen bajo los principios de justicia y equidad y que vamos a cooperar con los estados y organizaciones internacionales para que esto se cumpla. ¿Okay? Entonces, sabemos que muchas veces tanto las empresas y las personas marcamos esa pauta. Podemos operar en mercados o en países que son reconocidos como más o menos corruptos. Y es muy importante que haya una directriz institucional u organizacional en que les permitamos orientar a nuestras personas colaboradoras sobre cómo tomar decisiones y también cómo elevarlo y cómo elevar preocupaciones a nivel interno. ¿Okay? Y también abrir canales de denuncia. Lamentablemente operamos en Latinoamérica donde hay altos índices de corrupción y Costa Rica no es la excepción. Entonces es importante que todos tengamos al menos un código de ética. ¿Qué es el código de ética? El código de ética no es un documento que se escribe y se mantiene en una gaveta. El código de ética lo que nos permite es poner de forma escrita qué es lo que esperamos de todas las personas colaboradoras y algunas otras partes interesadas que interactúan con nuestras personas colaboradoras y cuáles son estas acciones esperadas, ¿ok? Usualmente también define nuestros valores y compromisos éticos y le permite dar guía a nuestras partes interesadas y a nuestras personas colaboradoras sobre qué hacer en algunas actividades, en algunas situaciones que se pueden presentar en nuestro giro de actividad económica. Es importante que hay pasos sugeridos para establecer un código de ética. Por ejemplo, el código de ética no debe ser redactado simplemente por, no sé, una persona en el departamento de talento humano, por ejemplo, sino la idea es que logremos que sea un proceso participativo, que lo revisemos todos los años, que sea uno de los documentos que compartimos con todas las personas cuando ingresan a trabajar con nosotros, que podamos firmar que nos acoplamos al código de ética de la empresa. Y es un documento que también debemos compartir con todos nuestros proveedores, inclusive con nuestros clientes, y ojalá debe estar de manera pública en nuestras páginas web. El último punto habla de los canales de denuncia. Muchas veces cuando revisamos códigos de ética no está claramente definido los canales de denuncia. Los canales de denuncia deben estar disponibles tanto para público interno como para público externo. Entonces es importante reconocer que debe haber un proceso detrás de este canal de denuncia y debe estar bien descrito cómo se reciben las denuncias, qué equipo está a cargo de analizar estas denuncias con nombres y apellidos, porque también es importante que a veces la gente duda de hacer una denuncia porque no sabe quién va a recibir esa denuncia. Y el equipo que se encarga de procesar denuncias, pues tiene que tener una periodicidad de reunión y de revisión. ¿Okay?
Entonces, el código de ética, nuevamente, ojalá no sea algo que se nos queda en una gaveta, sino que buscamos vivir, compartir y sensibilizar a nuestras partes interesadas de forma periódica. Me gustaría hacerles una pregunta a todas las personas que se nos han unido. Me gustaría preguntarles si en su organización tienen un código de ética. Me pueden contestar si sí, si no, o también si no están seguros pueden contestar no sé o no respondo, ¿ok? Doy unos 15 segunditos para que la mayoría de ustedes puedan contestar, ¿ok? Muy bien, ya casi cierro. Falta personas que contestar para que por favor contesten en sus pantallas. Ok, ya más del 80% de las personas participantes ha contestado. Comparto, ¿verdad? El 94% de ustedes dicen sí, tenemos un código de ética. Todavía un 6% no tenemos un código de ética. Ojalá cuando posteemos esta grabación en línea, muchas más personas de sus organizaciones, en cuanto no tengan un código de ética, puedan revisar esta grabación. Y tal vez reiterarles que desde el sector asegurador sostenible y el subgrupo de gobernanza y gobierno corporativo es probable que estén haciendo acciones relacionadas con código de ética. ADE también tiene una guía para empresas ADE sobre cómo desarrollar sus códigos de ética. Muy bien. Ahora, la corrupción nos cuesta a todos, ¿ok? Vimos que la corrupción realmente beneficia a una sola persona o beneficia a una sola empresa, ¿verdad? Y definitivamente a nivel internacional se define cuál puede ser este costo de la corrupción, ¿ok? ¿Cuál consideran ustedes que puede ser el costo de la corrupción? Y podemos pensar a nivel país, podemos pensar a nivel empresa. Me gustaría que usen el chat para darnos ideas. Ojalá participen todas las personas que están aquí hoy con nosotros. ¿Qué consecuencias tiene en la competitividad del país o qué costos para la empresa podría tener eh, actos de corrupción? Les agradezco sus participaciones en el chat, por favor. Vamos a ver, porque me extrañaría que no tengamos ideas sobre cómo afecta esto a nuestros países o cómo afecta esto a nuestras empresas. ¿Ok? Sí, afecta a todas las partes, nos dicen por el chat, pero ¿cómo? O sea, ¿cuáles son los costos? Bueno, hay un costo global, sí, y dicen muy bien, aquí de pronto ya empiezan a llegar, dicen, no hay solo costos económicos, sino también reputacionales, muy bien, y una mala reputación empresarial nos cuesta muchísimo, ahora vamos a ver un ejemplo, pero inclusive una mala reputación país, que nos lo mencionan ya dos personas, también nos afecta muchísimo, ¿ok? Hay empresas multinacionales que piensan dos veces hacer negocios en países que son altamente reconocidos como con altos índices de corrupción. Y yo he conocido empresas que han buscado hacer negocios en países con altos índices de corrupción, han tenido problemáticas muy complicadas de manejar e inclusive han decidido salir del mercado en el que invirtieron después de 3 años porque el tema de corrupción no les dejaba operar apegados a sus principios éticos. Nos hablan de la reducción de la competitividad país, de reputación país, problemas para la atracción de inversión, claro, estancamientos en el tema de desarrollo de obra pública. Excelentes ejemplos y les agradezco a todos por compartirlos. Ahora, para el negocio sabemos que hay desde temas legales y reputacionales, nos distorsiona el mercado muchas veces, o sea, no empezamos tenemos problemas de competencia justa en este sentido, podría afectar a nuestra cadena de suministro, aumenta los costos de hacer negocios porque obviamente empezamos a tener estas distorsiones, también empezamos a promover inclusive estos incentivos erróneos, afecta temas de innovación y también genera problemas de calidad e ineficiencias. Todos yo creo que estamos clarísimos y de acuerdo con ese tipo de
elementos. Igual, ¿verdad? Pablo Fernández nos dice afectación en la eficiencia, en la eficacia de las empresas, consecuencias monetarias, acciones, riesgos reputacionales. Entonces, muy bien, resumís también de cierta manera algunos de estos. Entonces, súper. Ahora, el Consejo Económico y Social de la ONU habla sobre el costo de la corrupción, no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel país. Ustedes mencionaron algunas, y a nivel global. Entonces, a nivel global se hace una estimación, inclusive monetaria, de cuánto nos cuesta esto. Pero quisiera asegurarles, ¿verdad?, que nos indican que aumenta la desigualdad en los países. ¿Por qué? Porque obviamente beneficia a una empresa y solamente algunos pocos, o algunas personas inclusive. Y realmente no, ¿verdad? Va en contra del desarrollo que queremos lograr como países. Les lanzo otra consulta. Vamos a ver cómo me paso aquí a la otra consulta. Aquí está. ¿Cuál es el costo de la corrupción? Y se los vamos a poner en términos del PIB mundial o del gasto público estimado global. Ahí les pongo las opciones, desde el 1% del PIB global al 2, al 5, al 10%, o entre el 10 al 35% del gasto público global. ¿Ok? Entonces les agradecemos que todas las personas que estén aquí presentes nos hagan la votación. ¿Ok? 25% de ustedes ha votado. No se preocupen mucho por la respuesta. Vamos a ver la resolución a continuación, pero hagan una votación para tener una estimación general del sentir del equipo, del grupo. Y del 60% de ustedes votó. Voy a dar unos segunditos más para que nos puedan... Muy bien. Como pueden ver, bueno, la mayoría de ustedes indica justamente la respuesta correcta, el 5% del PIB global y el 25% del gasto público global. Imaginémonos, ¿verdad? O sea, el PIB mundial, ¿qué haríamos? ¿Cómo abordaríamos las problemáticas globales si tuviésemos 5% más de lo que se genera globalmente? Y el gasto público global se estima en 13 billones de dólares. Y un cuarto se pierde a causa de la corrupción. ¿Qué tanto podríamos lograr más si tuviésemos un cuarto más del gasto público? Entonces, nos pone en perspectiva muchísimo que de poquito en poquito se genera una gran pérdida y eso definitivamente nos hace más desiguales. ¿Okay? Hay un ejemplo, tal vez muy que, ¿verdad?, muchos de ustedes pudieron haber escuchado cuando entre el 2005 y el 2014 Vitol Group, el grupo Vitol pagó más de 8 millones de sobornos a funcionarios de Petrobras, que era una petrolera estatal brasileña, justamente a cambio de recibir información sobre sus competidores y sobre sus políticas de precios. ¿Ok? Y eso les permitía a Grupo Vitol pues mejorar sus precios y ganar contratos, ¿ok? Pero en colaboración con esa información adicional que le daba Petrobras. Y lamentablemente, ¿verdad? Se vio que hubo una red de intermediarios, compañías ficticias para canalizar los pagos a través de cuentas de terceros en varios países, para finalmente llegar a responsables en Petrobras implicados en todo esto. Entonces ese esquema realmente les aseguraba cerrar contratos en montos previamente arreglados y luego lo que pasó es que esto salió, ¿verdad? La compañía admitió su participación en actos criminales en un tribunal de Nueva York y aceptó pagar 164 millones de dólares para redimir la responsabilidad penal y también colaborar con la investigación. En México, en 2020, luego otras empresas rescindieron de contratos de suministro con esta empresa porque en definitivamente habían periodos, habían temas en investigación, ¿verdad? Y
Mexcax, que es una filial de Pemex, también terminó todos los convenios con la empresa. Entonces les costó dinero durante la investigación, les costó contratos que ya tenían en firme, y luego en diciembre de 2020 también Vitol tuvo que pagar otros 135 millones de dólares ya para concluir con la investigación que obviamente se dieron cuenta que hubo actos bastante graves. Entonces les costó muchísimo más de lo que potencialmente se ganaron y perdieron mucho su reputación, que es una que toma años construir. Han habido empresas que inclusive han tenido que cambiar su nombre comercial por temas de reputación y obviamente sabemos que eso representa costos globales importantes. Un ejemplo de evaluaciones externas existen muchas, ¿verdad? Y aquí hay una que es un listado que se llama World Most Ethical Companies, que hacen un listado todos los años. Tienen un cuestionario que se llama Ethics Quotient, que tiene preguntas, más de 200 preguntas, y vean que analiza temas no solamente culturales, sino de prácticas ambientales y sociales, porque eso es parte de la ética y nuestros compromisos con el accionar con otras partes interesadas, con gobernanza, con diversidad, con tener una cadena de valor sólida al lado de nuestros clientes, al lado de nuestros proveedores, y justamente analiza, ¿verdad? Temas de código de ética, de delineamientos, cómo interactuamos con nuestros grupos de interés. Específicamente, digamos, este grupo Bimbo menciona que sale, ¿verdad?, por tercera vez en este listado, porque hacen esfuerzos importantes con una política global de integridad, donde buscan que se cumplan las leyes, y tiene inclusive una política global de agricultura, donde comparte su visión de buenas prácticas en temas de resiliencia económica, ambiental y social en toda su cadena de valor. Entonces, ¿verdad? Las empresas tienden a ir muchísimo más allá de, ¿verdad? El código de ética va mucho más allá, las prácticas éticas van mucho más allá de un código de ética, sino es en nuestro accionar y en nuestro relacionamiento día a día con toda nuestra cadena de valor. Entonces, para que pensemos muy bien también qué estamos haciendo en temas éticos a nivel de clientes, qué estamos haciendo a nivel de éticos de organizaciones beneficiarias, a nivel del sector al que cubrimos. Puede ser que cubramos el sector salud, tenemos el sector en temas de vehículos en Costa Rica, tenemos el sector de los diferentes sectores a los que cubrimos, ¿ok? Y sabemos que hay temas éticos en esos sectores y cómo desde nuestro sector estamos poniendo un granito de arena para asegurar una accionar más justo y ético. Ya para ir cerrando y pasar a la parte participativa, algunos beneficios de las buenas prácticas, pues ustedes mencionaron mucho, ¿verdad? En el chat, inclusive ahora nos hicieron otro comentario, los altos costos, no solamente en términos económicos, sino sociales, y que es, ¿verdad?, un tema de confianza y un ambiente empresarial transparente y justo, que me parece muy buena esa contribución que hicieron en el chat. Realmente como país y como empresas nos posibilita un acceso más claro a capital y a recursos financieros. Sí es un tema de transparencia, es un tema de confianza, ¿verdad? Y nos permite poner en bastante en claro, darle confianza a nuestros proveedores, a nuestros clientes, a nuestras personas colaboradoras, que es una empresa que les va a respaldar cuando tomen buenas decisiones, ¿ok? Eso es lo que buscamos, que haya ese soporte. No sé, que me respalda mi empresa, y que si yo tomo buenas decisiones, vamos a hacer negocios de la mejor manera. También, ¿verdad?, disminuye riesgos, nos permite la retención de clientes y retención de colaboradores también, y nos permite estar seguros que estamos cumpliendo con normativa y estándares, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, algunos de los beneficios del comportamiento ético, y como sabemos, como países, además, nos fortalece la atracción de capital de índole multinacional.
Aquí una recomendación para el subgrupo, tal vez del tema de gobernanza y gobierno corporativo. Hay un playbook y una guía que desarrolló Pacto Global justamente sobre la acción colectiva que podemos abordar como sector empresarial en temas de anticorrupción. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces cuando estamos accionando en un sector o en un país en donde hay temas de corrupción, no es suficiente abordarlo de una manera individual. Muchas veces tenemos que abordarlo de una forma colectiva. ¿Okay? Entonces, otra forma que un sector ya, que, como el asegurador que está convocado, que está trabajando de forma colectiva, podrían abordar. A nivel individual de empresa, hay una plataforma de autoevaluación regional que se llama el GET, que las empresas se pueden autoevaluar en gobierno corporativo, ética y cumplimiento. Es una ¿cómo se llama? Una herramienta que fue desarrollada con fondos de capital de la Embajada de España en Panamá. Y hay pues un cuestionario específico de gobierno corporativo, ética y cumplimiento para sociedades anónimas, sociedades limitadas o inclusive sociedades familiares, ¿ok? Se abre un pedacito más, pero entonces si tienen una empresa pública, una sociedad anónima cerrada o una sociedad limitada, pueden tener diferentes niveles de expectativas en lo que se refiere a gobierno corporativo. Entonces podría ser una herramienta interesante para algunas empresas, especialmente las empresas que forman parte de AED. Ahora sí me gustaría mencionarles, entrar a la parte más bien participativa y les agradezco a las personas levantar la mano si quieren participar o también pueden utilizar el chat, cualquiera de las dos opciones. Tenemos algunas situaciones en las que queremos conversarlos, qué queríamos nosotros en este caso, si son situaciones que se presentan en nuestro sector, cómo manejamos la situación o cómo lo hemos manejado. En estas charlas muchas veces me comparten ejemplos que se han dado en la empresa en la que ya trabajan o empresas en las que han trabajado. Y si estamos en línea con el comportamiento ético esperado, ¿verdad? Entonces, hemos visto ejemplos sobre, ¿verdad? Si usted me ayuda a acelerar un trámite, tal vez yo le puedo ayudar a usted en otro trámite, o sea, como canjes, por decirlo así. De pronto nos pueden decir, bueno, está haciendo usted un reporte sobre algún siniestro, me podrías ajustar por aquí o por allá, ¿verdad? Puede ser cosas que se presenten. Ofrecimientos de algunos beneficios, pueden ser viajes, pueden ser eventos, pueden ser otras cosas, cenas, en las que a veces uno dice, mira, esto no es visto como algo, un tema de corrupción, pero de pronto en la larga, cuando te invitan ya a muchas cosas, uno dice, bueno, ya, ¿verdad? Cuando me piden algo, me veo de cierta manera comprometido, ¿verdad? Pueden haber temas eh, ¿verdad? Solicitudes de viajes en vehículos institucionales que de pronto están dedicados a temas laborales. Pueden haber mil ejemplos, ¿ok? Me gustaría que nos tomáramos 2 minutitos, que ustedes me comenten en el chat o levanten la mano cuestiones que han pasado, ya sea dentro o fuera del sector, donde han tenido que tomar decisiones éticas y cómo han podido abordarlas con respaldo de sus empresas o si más bien han sentido en algunos casos dificultades para tener respaldo de sus empresas. Entonces, abro el espacio para participación y esperaría que al menos, ¿verdad?, una colaboración de cada una de las personas que está aquí presente. Vamos a ver, ninguno tiene una participación, un comentario sobre esto tan importante que Ethel nos acaba de compartir. Inclusive a veces, yo les comentaba un día en otra charla, digamos, a veces hay cosas que uno no está seguro si debe denunciar o no. Y les voy a dar un ejemplo propio que me pasó y meses y años después me dolía muchísimo, pero con la liquidación de viáticos, por ejemplo.
¿ok? En algún momento entonces recibí viáticos, fui, hice el viaje y regresé y tenía que hacer la liquidación, entonces fui al departamento específico donde usualmente hacía la liquidación, había cambiado el personal y entonces entregué el dinero que sobraba y las facturas y entonces usualmente hacíamos una liquidación, es detallada y demás, y la persona estaba ocupada y me dijo, no, no, ponelo en aquella gaveta. Entonces, estoy aquí en este momento ocupado y pues en el momento que pueda reviso la liquidación, ¿no? Sí, no hay problema. Entonces puse todos los documentos ahí. Pasó una semana, entonces ¿ha tenido tiempo de revisar lo de mi liquidación? No, no he tenido tiempo, pero en estos días lo hago. Cuestión es que pasaron un par de semanas y me dijo, no, no, vení, ve, todo ya quedó en cero, pero no firmamos ninguna liquidación, ningún tipo, entonces dije, mira, tal vez el procedimiento cambió. Dudé en el momento, entonces pregunté, ¿en estos días se ha hecho algún depósito de euros? Me dijeron, no, y me quedó esa espinita y no, o sea, yo me sentía mal de dudar de la persona colega, ¿ok? Entonces yo dije, no, ¿cómo voy a dudar de la persona? ¿Verdad? Obviamente aquí todos estamos en el mismo barco y no dije nada. Dije, "Ay, no, tal vez así se maneja ahora, ¿verdad?" O sea, me sentí mal de dudar de la persona. Cuestión fue que unos meses después salió a la luz un problema de manejo de dineros grandísimo. Y después yo me sentí muy mal porque dije, si hubiera tal vez levantado la mano en ese momento, no hubiese permitido que tanto tiempo pasara y llegara a algo más grande. Entonces aprendí mi lección, ¿verdad? Ahora, aunque uno se sienta mal de dudar de una persona, es mejor hablarlo con otro colega, elevarlo eh, y no permitir tal vez que la cuestión evolucione. Entonces, les comento, digamos, una experiencia personal. Otro colega aquí nos comparte sobre entradas a partidos de fútbol, ¿verdad? O presentar facturas de gasolina que nunca se habían puesto en un vehículo en complicidad con el colaborador de la estación de servicio. Ok, en temas de viáticos se da de todo, ¿verdad? Ustedes bien saben, desde echar gasolina hasta pagar facturas de alimentación, ¿verdad? Hay empresas que nos permiten cubrir bebidas alcohólicas y otras que no nos permiten cubrir bebidas alcohólicas. Y no sé si les ha pasado, pero muchos restaurantes y hoteles uno dice, ¿qué le pongo en la factura? O ¿cuánto monto quiere que le ponga? Y uno dice, no, ¿verdad? ¿Y el monto qué es? Entonces sí, se da muchísimo en ese sentido. Otra persona que de forma confidencial nos comparte, en un trabajo anterior fui la persona encargada de investigaciones internas de fraude y se tenía cero tolerancia al incumplimiento de las políticas, procesos y valores de la empresa. Se procedieron con despidos después de ejecutar el proceso de investigación que tendieron a la salida de la empresa de colaboradores. Ok, qué interesante. Entonces, había un proceso de investigaciones internas y hubo ejemplos tal vez de fraude. Tal vez esta persona que nos compartió nos puede ser más específicos, pero definitivamente hay procesos internos para la revisión y, y pues creo que terrible, ¿verdad? Que uno tuviese que salir por una de estas causas de una empresa. Eh, y como empresas también tenemos ese compromiso de darle dentro de su código de ética ejemplos de cuáles son las situaciones más comunes. Las situaciones más comunes dentro de nuestro sector las conocemos. Y cuando las personas entran constantemente a nuestra organización, puede que no vengan de un sector que se dan estas situaciones o que no tengan experiencia laboral y darles ejemplos de lo que ya se haya presentado y cómo se ha manejado y darles la opción de conversarlo abiertamente en la forma interna, es una forma de darles esa seguridad. Otra persona nos comparte, alguien en una empresa lo pasaron de un rol en el que podría ingresar proveedores eh, y pagar y se autopagó 68 millones. Ok, sí. Y luego, ¿verdad? Uno dice, después hay procesos engorrosísimos para los pagos, pero uno entiende por qué luego hay procesos engorrosos y múltiples aceptaciones. ¿Ok? Tal Bueno, vez, tal vez tenemos el ejemplo, perdón, ajá. ujú. No, que en temas de proveeduría, ¿verdad? Que sobre todo en empresas del Estado,
Existe todo un proceso para hacerlo, inclusive por compras de SICOP, para transparentar el proceso. Y sin embargo, bueno, se sabe, ¿verdad?, que los proveedores después llegan con regalías, que inclusive la misma ley de contrataciones establece un monto, no puedes recibir regalías de no sé cuántos salarios mínimos. O sea, la misma ley a veces lo permite, ¿verdad?, en pequeñas cuantías, pero proveedores con el fin de tener algún tipo de beneficio a la hora de ofertar y participar con el Estado, esos que tenga conocimiento y que sí. Y si no me equivoco, ahora hay digamos, hay un proceso a seguir y justificación. Por ejemplo, si efectivamente se tienen que viajar a hacer una capacitación, se debe justificar por qué, quiénes efectivamente, y tiene que ser algo completamente transparente, ¿verdad? Para que luego también no haya obligación de la persona funcionaria de tomar ciertas decisiones. Claro. Correcto. También otra persona nos comparte, y creo que este ejemplo es globalmente conocido, una empresa financiera que abrieron cuentas a personas que nunca le solicitaron. Esta empresa tenía un incentivo como perverso, si estoy pensando en la misma, en la que le daban bonos, ¿verdad?, a las personas por cierto nivel de apertura de cuentas, y entonces y las personas se querían ganar el bono, entonces empezaron en algún momento a ganar, a abrir esas cuentas a personas que nunca las habían solicitado, y al final estalló y hubo una pérdida, digamos, importante en temas económicos y reputacionales a nivel global para una empresa. Claro. Otra persona nos habla sobre brindar información a terceros no autorizados de clientes. El tema de manejo de la información, de los datos personales o los datos confidenciales, es un tema crítico. En nuestra industria manejamos información delicada de las personas, de las empresas, y a veces la misma persona que nos solicita información no es consciente de que posiblemente nos está poniendo en un término de una falta ética. Ah, bueno, como vos trabajas en tal lugar, tal vez tenés acceso a este tipo de información, vos me podrías ayudar, y en ese momento uno no podría necesariamente verlo como esta información no fue recolectada para este fin, y darla y cometer una falta importante en brechas de datos. Entonces, el tema de datos, siempre en nuestra industria, en todas las industrias, creo que hay que verlo con lupa e incluir ejemplos en nuestras normativas, ¿ok? Ahora otra persona nos dice, en esta época que estamos entrando, es cierto, hay desde fiestas, regalos, premios, de todo. En la organización uno se puede definir, ¿verdad? Si hay, como decía doña Laura, hasta este monto. A veces hay empresas que lo definen en $50, en $100, en X monto de a qué puedo recibir. ¿Y qué hacer si recibo algo más? Usualmente es, bueno, lo traigo a la empresa y lo dono, ¿verdad? Entonces, o se rifa posteriormente, o, ¿verdad?, nosotros nos han dado entradas a ¿quién quiere ir a este concierto? Y que pueda cualquier persona de la organización ir, efectivamente, pues en algunos casos se pueden recibir, y en algunas instituciones es cero más bien. No se puede recibir ni un almuerzo, ni un café, ¿verdad? Entonces dependerá, pero tiene que estar definido, ¿ok? Porque entonces, al estar definido, liberamos de esa presión a nuestras personas colaboradoras. Entonces, sí, claro, importantísimo para estas fiestas, estas épocas. Otra persona nos menciona que en nuestro sector seguros hay mucho intento de fraude, y será de parte de las personas de las empresas que se pueda ir deteniendo esto. La tolerancia en actos indebidos es también corrupción, claro. Pueden haber muchas solicitudes de cambio de información, de ajuste de información, que creemos que al final de cuentas nos perjudica a todos y a toda la industria. Ok, buenísimo. Excelentes ejemplos. No sé si alguien más quisiera compartir. Realmente quisiera que sepamos que en estos temas hay muchas situaciones que ponen a las personas colaboradoras en zonas grises para tomar decisiones. A veces no es tan claro, que algo nos podría, ¿verdad?, tirar del lado incorrecto. Entonces sí, llamarles a que
a que hagan una recopilación de este tipo de situaciones en sus empresas, con sus tipos de sector que cubren, y a incluirlos en capacitaciones anuales, porque al final de cuentas les damos un sitio seguro, y a fortalecer los elementos de dónde hacer las denuncias en caso necesario y cuál es el proceso a seguir. Muy bien. Con esto entonces vamos dando cierre a este webinar de ética y anticorrupción. Quisiéramos pedirles, por favor, que se tomen un minuto para evaluar la charla. ¿Okay? Les voy a poner a continuación el link directo. Está aquí el link directo para que le tomen foto, o también se los vamos a poner en el chat. ¿Okay? En el chat aquí se los acabo de poner. Pueden usar el tema de ética del sector asegurador sostenible, el SAS, sector asegurador sostenible, y evaluar esta charla. De parte del sector asegurador sostenible que presentamos al inicio y de las empresas patrocinadoras del sector asegurador sostenible, les damos las gracias por su participación y esperamos que esta información y reflexión sea de gran utilidad. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Ethel, y muchísimas gracias a todos.